Hola, soy Álvaro Ortega, estudiante de Maestría en Música de América Latina y el Caribe, corte de investigación en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es un gusto estar acá con ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este evento y a todas las personas que se acercan también a conocer esta cantidad de trabajos tan diversos que vamos a poder encontrar en el 14º Congreso de la IASPO. Mi trabajo, mi ponencia en este momento se titula Suena lo negro, dinámica en la construcción de identidad sonora en la música de gaita larga colombiana. Este trabajo está enmarcado en un trabajo más vasto que vengo desarrollando como músico y más recientemente en el marco de la maestría en lugares donde tiene mayor énfasis y donde se presenta esta expresión musical denominada gaita larga colombiana, lugares como Cartagena, un punto central, el San Basilio de Palenque, San Onofre, Oveja Sucre, claro está, y San Jacinto. Pero también en lugares como Islas del Rosario, en la región Caribe colombiana. La presentación la voy a estructurar en 3 grandes momentos. En el primero voy a exponer algunos aspectos que configuran la música de gaita larga y su cultura y las categorizaciones estilísticas que en ella surgen. En el segundo momento voy a abordar algunos aspectos históricos, sociales y culturales que configuran esta práctica musical como una práctica donde las identidades tienen un movimiento histórico y donde se presentan como algo fluido. Y el tercer momento voy a compartir con ustedes algo de la metodología desde el análisis etnomusicológico, donde lo sonoro voy a tratar de conectarlo con esa construcción cultural, pero no en un sentido que necesariamente esté atado a la raza y a la etnia, sino más bien en una construcción más vasta que ya tiene que ver con el sentido cultural. Mi hipótesis de trabajo, entonces, es que la construcción de las categorías estilísticas, concretamente la categoría negro, estilo negro o estilo indígena, en la música de gaita larga colombiana no obedecen a relaciones con la raza o la etnia, sino que se trata de construcciones identitarias más amplias que presentan un flujo constante, que presentan unas liminalidades con las identidades individuales y colectivas también, que favorecen la creación de un núcleo cultural en sentido amplio. Muy bien, comenzaré entonces por abordar la práctica expresiva sonora de la música de gaita larga, y para ello voy a comenzar diciendo que varios autores como Delia Zapata Olivella, George Liszt, Guillermo Carbó, Leonor Converse y Juan Sebastián Ochoa o Federico Ochoa, por mencionar algunos, aluden a que esta construcción sonora en la región Caribe colombiana tiene influencias indígenas, europeas y africanas que hacen parte de una construcción del mestizaje en Colombia. Este mestizaje, como veremos un poco más adelante, tiene un desarrollo muy fuerte como una postura en Colombia durante el siglo XX. Los instrumentos que componen la manifestación sonora de la que estamos hablando son el llamador. En la fotografía cortesía de María Eugenia Londoño, de acá del centro, pueden ver el llamador como un instrumento unimembranófono, la tambora como un instrumento bimembranófono y el tambor como un instrumento unimembranófono también, y en algunos casos pues, puede participar también el guasá, el guache. Por otro lado, el elemento melódico está primado y lo lideran las gaitas. Las gaitas que tienen, según varios autores, pueden ser rastreadas desde las suarras que interpretan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
pero particularmente traigo para ustedes un audio, vamos a escucharlo en este momento, donde en la Sierra Nevada de Santa Marta vamos a poder escuchar gaitas también. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen clara la diferencia entre los carrizos o suarras, que son más pertenecientes a su etnia, y las gaitas. A continuación, entonces, el grupo de gaitas de Atanques, grabado por George List en 1965, junto a Manuel Zapata Olivella, y vamos a escucharlo con atención. Muy bien, entonces esta expresión contiene las dos gaitas, gaitas macho y gaita hembra, un tambor al que denominan caja, los indígenas de Atanques lo interpretan con baquetas, y una maraca. Por otro lado, tenemos manifestaciones como la del grupo de Sixto Silgado, que George List y Manuel Zapata Olivella también grabaron en el año 1964. Empiezan a notarse algunas diferencias, el instrumento se hace más grande, por tanto más grave, y los tambores ya no son tocados con baquetas, sino con las manos. Esta fotografía que están viendo es cortesía del archivo de músicas tradicionales de la Universidad de Indiana, y reposa en todo el archivo de la universidad frente al trabajo que hizo George List en Colombia. Muy bien, entonces ahí tenemos otra manifestación que va desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las costas de Islas del Rosario, y este territorio entonces abarca otros espacios mucho más amplios, y podemos incluir entonces las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba, toda la zona de los Montes de María como un gran núcleo también, pero también lugares como María la Baja, San Onofre, el Palenque de San Basilio, que fueron de alguna manera históricamente también relacionados desde muchos frentes. Por mencionar alguno, puedo decir que Antonio de la Torre y Miranda, el que se le llamó el descubridor o el refundador de muchos de estas poblaciones, fue quien durante el siglo XVIII hizo travesías conectando todo este territorio, y particularmente en ellos se encuentra la manifestación sonora de la música de gaita larga. Se identifican también unas modalidades rítmicas específicas. Todos los gaiteros y tamboleros identifican el porro, la gaita, el merengue, y en algunos casos, en algunos puntos específicos, la cumbia también. Surgen entonces grupos más hacia el siglo XX, surgen otros grupos que también tienen trascendencia por otros aspectos, digamos, económicos y políticos. Más adelante los abordaré, como el grupo Los Gaiteros de San Jacinto. A continuación, entonces, una grabación realizada por George List en la ciudad de Cartagena a los Gaiteros de San Jacinto. Noten cómo la tambora no aparece aún en esta manifestación. Muy bien.
Estas manifestaciones entonces comienzan a demostrar ciertas particularidades, ¿cierto? Y es a partir de allí donde comienzan a surgir diferenciaciones estilísticas como parte de una construcción de identidad sonora que relaciona generalmente la raza, la etnia, el territorio y el sonido. Es decir, aspectos culturales y sonoros son pensados de manera conjunta. Entonces, empiezan a surgir una serie de preguntas sobre qué es un estilo en la música de gaita larga y cómo se relacionan esos estilos con los individuos. Concretamente, entonces yo empiezo a observar que, como todos saben, hay una serie de aspectos en la construcción histórica de la nación que influyen en la forma como se entienden los estilos en la música de gaita larga. Las construcciones raciales, de las categorías raciales, de las que muy seguramente ya todos conocemos desde la colonia, la construcción de categorías raciales como el blanco, como el mestizo, como el indígena, y en el último eslabón, el sujeto negro, el sujeto afro. A partir de allí, varios autores pues empiezan a dar cuenta cómo las manifestaciones sociales están íntimamente relacionadas con aspectos sonoros también, donde las músicas marginales de los negros y de los indígenas estaban fuera de espacios de la élite y de la música de la élite que eran desarrollados en espacios como los salones de la burguesía, concretamente en Cartagena o en Barranquilla, por ejemplo. También lo menciona Adolfo González Enríquez en el año 1990, donde esa separación de prácticas sonoras está íntimamente relacionada con aspectos de la constitución de la sociedad. Muy bien. Más adelante, otros autores como August Gosselman, La Nueva Granada del general Posada Gutiérrez, Aquiles Escalante también llega a interesarse por las prácticas sonoras de los sujetos marginales, concretamente del San Basilio de Palenque. Allí menciona la música de gaita larga como una manifestación sonora de expresión colectiva durante la primera década del siglo XX, por ejemplo. González Enríquez, como ya lo mencioné, menciona la música de gaita larga en las zonas aledañas a la ciudad de Cartagena y en Barranquilla y Santa Marta también. Y pues por otro lado, desde el lado de la antropología, Nina de Friedemann hace notar cómo se han invisibilizado históricamente las prácticas expresivas del sujeto considerado negro en Colombia. Muy bien, estas categorías raciales hacen el fundamentan toda la construcción y durante el siglo XX empiezo a notar una serie de manifestaciones que marcan claramente esta música, la forma como se entiende esta música. Por ejemplo, el paradigma folclórico, un término que retomo de Michael Berenbaum en el año 2019, con su texto Rights and Rhythms, pero que ya venían enunciando también Carlos Miñana desde el año 2000 y Peter Way desde el año 2006, donde se trata de una construcción que durante el siglo XX marcó y fuera la cara pública más importante del discurso del mestizaje que comienza a tener relevancia durante el siglo XX en la nación colombiana y en un sentido más general en Latinoamérica. Por otro lado, la teatralización, que se refiere a mostrar en un escenario lo auténtico y lo tradicional, todo enmarcado en ese campo de mestizaje que también empieza a surgir durante el siglo XX. Es en este proceso de teatralización donde surge el grupo Los Gaiteros de San Jacinto, del que ya escuchamos un audio previamente, y tienden a una indigenización de la gaita,
se reconoce la ancestralidad y la tradición indígena de la gaita, pero se margina y se desconoce dentro de esta construcción sonora la participación del sujeto afro dentro de ella. La circulación también por parte de los medios masivos, que tiene una particularidad, y es que comercialmente se inicia con grupos de la zona occidental de los Montes de María, considerados grupos negros, como el grupo de Silvestre Julio, como el Conjunto Maravilla de Palo Alto, o como el grupo Los Padilla. Sin embargo, estas grabaciones pues no tienen tanta trascendencia, y el grupo Los Gaiteros de San Jacinto surge y monta, digamos, una hegemonía sonora casi durante 35 años, con una gran producción discográfica, con casas disqueras como Fuentes y la CBS. El otro aspecto importante es la tarimización, que surge en la segunda mitad del siglo XX. Esta tarimización es un concepto que tomo de David Lara en un artículo, en su trabajo, de tesis del año 2011. Este sociólogo entonces plantea que se suben a la tarima en el marco de los festivales muchas expresiones que antes tenían un sentido social, de celebración, inclusive hasta religioso. La música de gaita también se tomaba como manifestación religiosa que acompañaba todas las fiestas de los santos, y se monta a la tarima para tener un ámbito más competitivo. Es allí donde surgen las categorizaciones estilo indígena y estilo negro en la música de gaita larga, y lo que la etnografía me empieza a mostrar es que estas categorizaciones surgen también como una forma de hacer visibles sujetos que antes estaban marginados, pero aún así sigue priorizando una indigenización de la manifestación sonora que llamamos música de gaita larga. Uno de los ejemplos de esta indigenización que favorecen los festivales es los trofeos que se entregan. Aquí en la fotografía vemos un trofeo que imita una figura que llaman el músico sapo. Esta figura, encontrada en el año 1989 por los alrededores de la población de Oveja Sucre, es entregada, obviamente es una imitación, pero es entregada en los festivales como trofeo a los ganadores de las diferentes categorías que se premian en la tarimización del Festival de Oveja Sucre. Muy bien, y un último aspecto que no por ser el último tiene menos relevancia es la Constitución del 91. Su postura pluriétnica y multicultural empieza a hacer visibles los sujetos, pero a condición de que se certifiquen ciertas características propias de lo negro, propias del indígena, y eso tiene unas consecuencias particulares. Concretamente me llama la atención cómo es en el mismo año 91 donde se comienza a hacer más visible las categorías estilísticas negro e indígena dentro de la música de gaita larga. Es decir, la Constitución, el evento de la Constitución y la tarimización confluyen en ese año en la creación de categorías. Muy bien. Por otro lado, esto contrasta con una etnografía que he venido realizando en la zona de San Onofre, donde la música de gaita larga sirve como un elemento cohesionador y que ayuda a consolidar la identidad afrosabanera de las poblaciones de esta zona. En San Onofre se crea entonces en el año 83 los encuentros de integración cultural, ya que existía un racismo hasta los años previos, un racismo muy fuerte, donde los negros estaban totalmente separados de los, digamos, mestizos. Y concretamente en el año 91 también surge un festival de la cultura afrosabanera como una forma de cohesionar la identidad
concretamente de la zona. Muy bien. Estos aspectos influyen en la forma como se entiende la identidad en la música de gaita larga. Pero entonces, por otro lado, yo tendría que buscar cómo lo sonoro apoyaba mi hipótesis o apoya mi hipótesis de que lo negro sí tiene una expresión específica y de que lo indígena sí tiene otra forma de expresarse. Entonces, me apoyo en la teoría de autores que estudian la música africana, y en esta teoría se mira y se observa la creación sonora como un sistema musical que surge como unos acuerdos culturales entre los sujetos para construir una identidad. Este sistema se configura entonces con unas modalidades rítmicas que son específicamente nombradas por los sujetos, que cuentan con unos modelos y unos aspectos que son constantes y variables. Unos modelos como constantes, que son imitados, pero que tienen cierta flexibilidad de ser variados. Y unas variabilidades que presenta las prácticas sonoras de tradición oral. Muy bien, llevando este modelo de estos teóricos como Kofi Agabu, Simcha Aaron o Lortat Jacob, llegué entonces a encontrar algunos aspectos culturales que funcionan como unos acuerdos. Todos los músicos, gaiteros o tamboleros se identifican las categorías de las que ya hablábamos, porro, gaita y merengue o puya, en algunas zonas lo denominan diferente. Existen unos modelos rítmico-melódicos que le dan nombre a los temas específicos, pero también encontré entonces que esos acuerdos culturales son fluidos, no necesariamente tienen que ver con que los negros, digamos, toquen de alguna manera específica o de que los mestizos o indígenas, como se hacen denominar, toquen de otra, sino que encontré entonces que a partir de la transmisión, el proceso de transmisión es muy importante como construcción colectiva, empieza a generar unas dinámicas de fertilización cruzada, no solamente entre todos los sujetos de la región Caribe, sino también con otras músicas, como el bullerengue, la caña de millo, la música de acordeón o la música de sexteto, también de zonas como el Palenque de San Basilio. Muy bien, entonces eso me llevaba a encontrar en la etnografía aspectos como otras expresiones y otras formas de manifestar la cultura gaitera. Encontré, por ejemplo, entonces a Félix Santiago Chiquillo, en el año 2007 pude hacerle una entrevista y esto fue lo que encontré. ¿Y el merengue cómo es? Hablar tambor. Así es. Muy bien, entonces esa última frase, por ejemplo, me lleva a conectar ¿Y el merengue cómo es? Con otras ideas de cómo la música de gaita larga tiene una manifestación en sentido amplio con múltiples posibilidades, donde el sujeto afro, donde el sujeto indígena, donde el sujeto mestizo, donde personas de toda la región han interactuado y me llevó a las siguientes conclusiones. En la región Caribe colombiana ha existido una racialización cultural que opera a través de estructuras de dominación coloniales como la raza. Estas han sido usadas como marcadores de identidad en el ámbito social, cultural y sonoro.
Estos marcadores de identidad los tomo de Elizabeth Kunin en el 2013 en su texto Identidades a flor de piel. La tarimización, como segunda conclusión, la tarimización y la teatralización de las prácticas expresivas que surgieron dentro del paradigma folclórico, junto con las posturas multicultural y pluriétnica de la Constitución del 91 en Colombia, reafirmaron los marcadores de identidad, pero también segmentaron las prácticas sonoras como elementos identitarios concretos. Y desde allí se nota que en la música de gaita larga pues sucede este aspecto específico, pero además las siguieron centralizando en el fenotipo. El fenotipo sigue siendo la característica principal de caracterización de las prácticas sonoras. La industria discográfica, aunque se acercó mucho más a las diferentes expresiones de los gaiteros y al gran mundo y al gran universo gaitero, siguió perpetuando la segmentación de las identidades, pero le dio mayor énfasis a la indígena, con lo cual yo planteo una indigenización de la música de gaita durante la segunda mitad del siglo XX a través de la producción de las industrias discográficas. Una revisión de los datos históricos junto con el análisis musical y la etnografía demuestran que las categorías estilísticas fueron creadas en el marco de la tarimización para favorecer el reconocimiento político y social de los sujetos afro e indígena. No obstante, las fluidas interacciones y desplazamientos por el territorio generan prácticas sonoras híbridas en el sentido identitario, y por consiguiente la segmentación de esas identidades sonoras en unidades discretas no es consecuente con la realidad cultural que viven los gaiteros aún en la actualidad. Si bien pueden existir estilos dentro de esta música, estos obedecen más a asuntos performáticos individuales, de transmisión, que llevan códigos de manera constante y de interrelación entre músicos con músicas. Y en ese sentido, los estilos aluden más a la forma en que los músicos usan los recursos sonoros y expresivos dentro de la tradición oral. La preferencia por el material melódico o rítmico no obedece a asuntos de raza o de etnia. Finalmente, en la cultura gaitera, la identidad individual y colectiva tienen relaciones fluidas y constantes dentro de la cultura. Estas se superponen y coexisten. La identidad sonora en la música de gaita larga colombiana es una construcción constante en el sentido en que lo plantea Stuart Hall. Muchísimas gracias.